Mi pareja siempre evitó hablar de su pasado, y ahora sé por qué nunca quiso que yo lo conociera. Me llamo Iván y llevo 3 años con Sofía. Cuando digo llevo, suena como si fuera una mochila que uno arrastra, y la verdad es que al principio era lo contrario, estar con ella se sentía liviano. Sofía tenía esa calma rara que te hace bajar el volumen interno. No era explosiva, no buscaba drama, no se metía en discusiones por orgullo. Cocinaba sin seguir recetas, tarareaba bajito cuando se bañaba y tenía la costumbre de doblar las bolsas del súper como si fueran papel de regalo. La primera vez que noté el hueco fue en una comida con mis amigos. Estábamos hablando de cosas tontas, de colegios, de travesuras, de un profesor que nos tenía terror. Uno de mis amigos le preguntó a Sofía dónde había estudiado ella. La pregunta salió natural, ¿cómo y tú? Sofía se quedó congelada un segundo, apenas un parpadeo de más, y sonrió con una frase que parecía ensayada. Uy, qué tiempos, cambié tanto de lugar que ya ni sé por dónde empezar. Se rió, se llevó la copa a la boca, y la conversación siguió porque nadie quiso incomodar. A solas le pregunté, con cuidado, si le molestaba hablar de su infancia. Me dijo que era una historia larga, que un día me contaría, que no era para tanto. Y yo le creí. Porque su vida presente parecía una vida limpia, trabajaba en una empresa pequeña, pagaba sus cuentas, no se metía en líos, tenía 2 amigas de toda la vida, o eso decía. Y una relación difícil con su madre que justificaba muchas cosas. Además, había un detalle que a mí me tranquilizaba, Sofía no hablaba mal de nadie. Ni de exparejas, ni de su familia, ni de jefes. Era como si hubiera aprendido que hablar del pasado era abrir una puerta que no se podía cerrar. Con el tiempo, ese silencio se volvió una especie de regla no escrita. Si yo mencionaba cómo era tu casa, o por qué te mudaste tantas veces, ella cambiaba el tema con un beso, con un chiste, o con una tarea urgente, ¿puedes sacar la basura? ¿Pones música? ¿Me ayudas con esto? No era agresiva, pero era firme. Como si el pasado fuera una caja con un letrero de no tocar. Hasta ahí, yo pensaba que eran heridas. Hay gente que tuvo una infancia fea y punto. Y no voy a mentir, mi curiosidad era más curiosidad humana que sospecha. El problema empezó el día que apareció la carta. Fue un martes cualquiera. Yo llegué antes del trabajo y revisé el buzón del edificio. Había propaganda, una cuenta, y un sobre blanco sin logo. Lo raro no era eso, lo raro era el nombre, no estaba dirigido a Sofía con su apellido actual, sino a Sofía con un apellido distinto, uno que yo no había escuchado jamás. La dirección era la nuestra, el remitente no decía nada, solo un sello de otra ciudad. Subí con el sobre en la mano, sin abrirlo, repitiéndome que quizá era un error o una carta vieja. Sofía estaba en la cocina, con el pelo recogido, cortando verduras. Apenas vio el sobre, su cara cambió. No fue un gesto grande, pero yo la conozco, se le tensó la mandíbula y bajó la vista como si hubiera visto un animal muerto. ¿Quién te lo dio? Preguntó, y lo dijo tan rápido que me asustó. Estaba en el buzón. Sophie, ¿por qué tiene otro apellido? Ella estiró la mano, pero no para tomar el sobre, sino para quitármelo. Yo no se lo di de inmediato, más por sorpresa que por desconfianza. Dámelo, por favor, insistió. Su voz ya no era suave. ¿Qué pasa? Solo preguntó. Sofía respiró como si se obligara a bajar el pulso. Sonrió, pero esa sonrisa no le llegó a los ojos. Nada, Iván. Es de antes. De mi mamá. Me llega a veces. No tiene importancia. Yo pude haber soltado el tema ahí. De hecho, intenté. Le di el sobre. Ella no lo abrió frente a mí. Lo guardó en un cajón, debajo de los manteles, y siguió cocinando con una precisión rara, como si cortar zanahorias fuera un examen. Esa noche, cuando nos acostamos, Sofía se quedó mirando el techo. Yo le acaricié el hombro. Le dije que si había algo que quería contarme, podía hacerlo. Y ahí fue cuando me soltó una frase que todavía me da frío. Prométeme que, pase lo que pase, no vas a buscar a nadie de mi pasado. Me reí nervioso, porque sonaba exagerado. ¿Cómo que buscar a nadie? ¿Qué clase de pasado tienes? Sofía se giró y me miró. Tenía los ojos brillosos, pero no de tristeza, sino de miedo. Prométemelo, Iván. Yo, por querer calmarla, lo prometí. Y pensé que era el típico no quiero hablar de mi ex llevado al extremo. Dormimos mal. Al día siguiente, Sofía actuó normal. Incluso demasiado Sofía actuó demasiado normal, me hizo café, me mandó un audio cariñoso, me preguntó por mi día. Como si la noche anterior hubiera sido un mal sueño. Lo que no sabía es que ese martes fue el inicio de un dominó. Un par de semanas después, Sofía empezó con pequeños cambios. Cerraba su laptop apenas yo entraba al cuarto. Puso contraseña nueva en su celular, antes no la tenía, o yo no la había visto. Y lo más raro, un día llegó a casa y se quedó mirando la cerradura como si le hubiera costado abrir. Metió la llave, giró, y se quedó quieta. ¿Te pasa algo? Le pregunté. Nada, pensé que alguien había estado aquí, dijo, y se rió nerviosa. Yo revisé. No faltaba nada. No había señales. Ella insistió en revisar la ventana de la sala, el balcón, hasta la puerta del baño. Después pidió comida a domicilio y puso una película. Pero esa noche me abrazó con fuerza, como si la cama fuera una balsa. El suspense real llegó cuando, cerca del minuto en que uno deja de escuchar una historia por curiosidad y empieza a escucharla por instinto, ocurrió esto, un sábado por la tarde. Sofía se fue a ver a una amiga y se olvidó su bolso. Yo me di cuenta porque dejó las llaves del auto sobre la mesa y su bolso junto. Quise alcanzarla, pero ya no estaba. Pensé en llamarla, pero vi que su celular vibraba dentro del bolso. Una llamada entrante. La pantalla mostraba número oculto. No contesté. No soy de hacer esas cosas. Pero el número oculto volvió a llamar. 2 veces. 3. Y luego llegó un mensaje de voz, de esos que aparecen como notificación sin que lo abras. El preview decía, ya sabemos que estás ahí. Sentí un golpe en el estómago.
Me quedé mirando el bolso como si fuera una bomba. Y antes de que pudiera pensar, el audio se reprodujo solo al tocar la pantalla. Una voz de hombre, cansada, dijo: Sofía, te están siguiendo. Si él pregunta por ti, si pregunta por mí, los arruinas a los dos. Cuando Sofía volvió, yo estaba sentado con el bolso frente a mí, como si hubiera cometido un crimen. Ella vio mi cara y supo de inmediato que algo había pasado. No tuve que decirlo. Le bastó ver el celular. Lo escuchaste, susurró, y no era una pregunta. ¿Quién es? ¿Qué significa que te están siguiendo? Sofía agarró el bolso, metió el celular adentro y lo apagó. Literalmente lo apagó. Luego se apoyó en la pared, como si le faltaran fuerzas. No debiste, empezó, y se detuvo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero igual que antes, no eran lágrimas normales. Eran lágrimas de alguien que ya sabía que se le venía encima algo inevitable. Yo me acerqué, con la voz temblando. Sofía, dime la verdad. ¿Qué pasa contigo? Se quedó callada un rato larguísimo. Después dijo: mi nombre no es el que tú crees. En mi cabeza, por un segundo, pensé tonterías, estafas románticas, doble vida, un esposo escondido. Nada de eso me preparó para lo que siguió. Me contó una versión incompleta al principio, como si probara el terreno. Que cuando era más joven vivió en otra ciudad. Que se metió con gente equivocada. Que cambió de apellido por seguridad. Que había cosas de las que no podía hablar por mi bien. ¿Por tu bien o por el mío? Le pregunté. Por los dos. Yo estaba furioso, pero más que furioso, estaba confundido. Porque Sofía no encajaba con la idea de una mujer con vida peligrosa. Era la misma que se emocionaba con plantas nuevas y lloraba con videos de perros rescatados. No parecía una fugitiva, no parecía una delincuente. Parecía. Sofía. ¿Estás en problemas legales? Pregunté. Ella negó rápido. No, o sea, no como tú piensas. No hice daño a nadie. Pero vi cosas. Fui parte de cosas. Y cuando quise salirme, me dejaron claro que no se sale así nomás. Yo le pedí nombres. Le pedí fechas. Le pedí pruebas de que lo que decía era real. Ella se levantó sin decir nada, fue al cuarto, abrió el closet y sacó una caja de zapatos vieja. Tenía cinta alrededor, como si la hubiera cerrado muchas veces. La abrió y sacó documentos, copias de denuncias, una constancia de cambio de identidad, sí, existe, y yo tampoco sabía, papeles con sellos, y una foto. En la foto se veía a Sofía, pero más joven, con otro estilo, otro brillo en los ojos, al lado de un hombre con la cara parcialmente tapada por el borde de la imagen. Atrás decía una fecha de hacía 7 años y un nombre escrito a mano: Renzo. Renzo. Ahí estaba el dueño de la voz. ¿Quién es Renzo? Pregunté. Sofía tragó saliva. La razón por la que sigo viva, dijo. A partir de esa noche, la relación dejó de ser la relación que yo conocía. Porque ya no éramos dos personas con un futuro, éramos dos personas con un pasado metido en la sala. Me contó por partes, con interrupciones, como si le doliera pronunciar ciertas palabras. A los 19 se fue de su casa por una pelea fuerte con su madre. Acabó viviendo con una compañera de trabajo que le ofreció un cuarto barato. Esa compañera tenía un novio que movía cosas, venta de celulares, repuestos, luego cosas más raras. Sofía al principio solo estaba alrededor. Era la que atendía llamadas, la que hacía envíos, la que recibía paquetes sin preguntar. Y ahí entra Renzo. Renzo era amigo del novio de su compañera. Un tipo carismático, protector, que le hablaba como si ella fuera importante. Sofía, sola y sin familia cerca, se enganchó. No como película romántica, sino como se engancha a alguien que necesita un salvavidas. Renzo le prometió sacarla de ese ambiente. Y de hecho, por un tiempo, pareció hacerlo. La alejó de esa casa, le consiguió trabajo, se mudaron juntos. Entonces, ¿por qué te siguen? Le pregunté. Sofía apretó los labios. Porque Renzo no era un salvavidas. Era una mano que te hunde más lento. Me explicó que Renzo estaba metido en una red que lavaba dinero usando negocios pequeños, prestando nombres, abriendo cuentas, moviendo facturas. Sofía, sin saber, terminó firmando documentos como representante de una empresa fantasma. Cuando se dio cuenta, ya estaba todo a su nombre. Yo me enteré tarde. Un día llegaron a la oficina 2 hombres que no eran clientes. Me dieron una carpeta con mis firmas. Me dijeron que si algún día me ponía valiente, ellos podían hacer que yo desapareciera o que mi mamá tuviera un accidente. Me mostraron dónde vivía mi mamá. Sabían todo. Yo la miraba y era como escuchar a otra persona usando su cara. Sofía decía que Renzo, en un arranque de culpa o miedo, le ayudó a salir cuando las cosas se pusieron demasiado pesadas. La sacó de la ciudad. Le pagó un abogado. La ayudó a hacer un cambio de identidad por un programa de protección ligado a un caso de fraude grande. No me dio detalles exactos, pero entendí que ella había testificado o entregado información. Y por eso, aunque legalmente estaba protegida, en la práctica seguía siendo un objetivo. ¿Por qué no me lo dijiste desde el inicio? Le pregunté, ya con la voz rota. Porque tú no elegiste eso, Iván. Yo sí me metí. Yo sí fui tonta. Y cuando te conocí, por primera vez sentí que podía ser una persona normal. Si te lo decía, te iba a arrastrar conmigo. Y hizo una pausa y tenía miedo de que me dejaras. No voy a mentir, pensé en dejarla. No por falta de amor, sino por instinto. Mi vida era simple. Mi mayor problema había sido un jefe pesado y una deuda de tarjeta. Y de pronto estaba sentado frente a una mujer que me decía que la seguían, que usaba otro nombre y que su pasado podía explotarnos la casa. Esa noche dormimos separados. Yo en el sofá, mirando el techo, pensando en esa promesa que le hice de no buscar a nadie. Y pensando en el audio, si él pregunta por mí, los arruinas a los dos. ¿Arruinar cómo? ¿Con qué?
A la mañana siguiente, Sofía ya había hecho una lista de cosas que debíamos hacer: cambiar cerradura, no publicar ubicaciones, avisar si alguien nos seguía. Me hablaba como si esto fuera un protocolo, y yo no sabía si abrazarla o gritarle. En los días siguientes, empecé a ver detalles que antes no veía. Sofía elegía rutas distintas para ir al trabajo. Miraba reflejos en vitrinas, como si buscara a alguien detrás. Evitaba estacionamientos abiertos. Y cada vez que sonaba un número desconocido, se ponía blanca. El punto de quiebre fue cuando un hombre vino al edificio preguntando por ella. Yo estaba saliendo con la basura y lo vi en recepción, hablando con el conserje. Era un tipo común, camisa, mochila. Pero cuando dijo Sofía, sentí un tirón en el pecho. Me acerqué y pregunté qué necesitaba. El tipo me miró, rápido, y dijo: busco a Sofía. Sofía. Tengo que entregarle algo. Es urgente. Yo no sé qué me pasó, pero mentí. No vive aquí. El tipo sonrió de un modo que no era amable. Ah, ya. Me habré equivocado. Disculpa. Se fue, pero antes de cruzar la puerta se giró y me miró otra vez, como grabándose mi cara. Subí corriendo. Sofía, cuando le conté, se sentó en el piso y se tapó la boca. Me dijo que no era un mensajero. Que era alguien que revisaba si ella seguía ahí. Y que si ya habían llegado al edificio, era cuestión de tiempo. ¿Tiempo para qué? Pregunté. Para obligarme a hablar, dijo. O para castigarme por haber hablado antes. Ahí entendí que el pasado de Sofía no era solo un capítulo feo. Era una deuda viva. Esa misma noche, ella sacó la caja de zapatos otra vez y me mostró algo que no me había mostrado antes: una copia de un acuerdo de confidencialidad y una orden de comparecencia vieja. Había sellos, firmas, fechas. Y un nombre subrayado varias veces: Renzo, con apellidos. Yo lo busqué en internet desde mi celular, con manos temblorosas. Y ahí estaba. No como noticia grande, pero sí como un registro judicial en un foro perdido, como una nota pequeña sobre un caso de fraude empresarial. No decía todo, pero decía suficiente para que mi estómago se hundiera: el caso existía, la ciudad existía, y Renzo era real. Cuando levanté la vista, Sofía me miraba como si esperara un veredicto. ¿Me odias?, me preguntó, de una manera tan directa que me rompió. No la odiaba. Pero sentía que me había enamorado de una versión incompleta. Y eso duele como una traición, aunque no sea una traición clásica. Los siguientes días fueron de supervivencia. Sofía pidió vacaciones sin explicar mucho. Yo cambié horarios. Dejamos de ir a los lugares de siempre. Y, por primera vez desde que la conocí, Sofía me habló de su madre de verdad: una mujer dura, controladora, que la había hecho sentir siempre insuficiente, y que por eso Sofía se había ido tan joven. Me confesó que la relación con su madre era tan frágil que ni siquiera sabía si estaba viva. Y que eso también la asustaba, porque su madre era el punto más fácil para hacerle daño. Una madrugada, mientras yo fingía dormir, Sofía estaba sentada en la cama, mirando el teléfono apagado, como si quisiera prenderlo y al mismo tiempo como si le diera terror. Le pregunté qué pensaba. Me dijo: Renzo va a intentar contactarme otra vez. Y si lo hace, significa que ya no me protege. ¿Te protegía?, pregunté. Sofía sintió, con vergüenza. ¿Por culpa? ¿O por interés? No sé. Pero si la gente que nos está buscando es la misma que él conocía, tal vez él es la llave. Y si él habla, yo quedo expuesta. Tú quedas expuesto. Esa fue la primera vez que dijo mi nombre dentro de su problema, como una pieza real. Y fue ahí cuando me di cuenta de algo que me dejó helado: yo ya estaba adentro, quisiera o no. Porque ya había mentido por ella, ya había visto al tipo en recepción, ya había escuchado el audio. Ya sabía demasiado. No sé si esto tiene moraleja. Yo solo sé cómo siguió. 2 días después, encontré un papel doblado bajo el limpiaparabrisas de mi auto. No tenía amenazas explícitas, no tenía sangre, no tenía dramatismo. Tenía una sola línea escrita a mano, con tinta azul, letras firmes: deja de esconderte con nombres prestados. Se lo mostré a Sofía y ella se puso a temblar, de verdad, como alguien con fiebre. Me pidió que empacáramos lo básico. Dijo que tenía un lugar donde podíamos ir un tiempo. No era un amigo, no era familia. Era un contacto del abogado que la ayudó años atrás. Yo quería llamar a la policía, pero Sofía dijo que la policía no era una pared, era una puerta, y que abrirla podía significar que la información volviera a moverse. Me habló de filtraciones, de gente comprada, de errores que ya había visto. Me dijo: no es que nadie te crea, es que creer es lo de menos. Lo que importa es quién se entera. Empacamos en silencio. Yo miraba nuestro departamento y pensaba en lo absurdo: nuestras tazas, nuestras fotos, la manta del sofá, todo tan normal, y al mismo tiempo todo tan frágil. Antes de salir, Sofía se quedó mirando un cuadro colgado en la pared. Era uno que compramos en una feria. Lo tocó con la yema de los dedos. Luego me miró y me dijo algo que no olvidaré: si me quedo, te van a usar para llegar a mí. Y si me voy, tal vez igual. Nos fuimos al amanecer. Manejamos varias horas sin hablar mucho. Yo no sabía si estaba huyendo o acompañando. Y en medio del camino, en una estación de servicio, vi un auto gris estacionarse 2 bombas más allá. Un hombre bajó, miró hacia nosotros, y aunque no se acercó, su manera de observar no era de alguien buscando baño. Era de alguien confirmando. Sofía lo vio también. Me agarró del brazo con fuerza. Y en ese segundo, entendí con una claridad brutal por qué evitó hablar de su pasado, porque su pasado no era una historia para contar en una cena. Era un hilo atado a un cuchillo, y hablar de él era tirar del hilo. No sé qué va a pasar después. Escribo esto desde un lugar que no siento mío, con la ventana tapada por una cortina pesada, escuchando cada ruido del pasillo como si fuera un aviso. Sofía está dormida, con el celular apagado en la mesita, como si apagarlo pudiera apagar el mundo. Y lo peor de todo es esto: yo creí que el problema era el secreto.
Creí que lo duro sería descubrir que Sofía me mintió. Pero lo verdaderamente duro es otra cosa. Lo verdaderamente duro es que, desde que sé la verdad, cada vez que alguien toca una puerta, no pienso quién será, pienso ya nos encontraron. Actualización. La mañana después de escribir lo que conté antes, desperté con una sensación rara, como si ya no estuviéramos escondiéndonos sino esperando. Sofía estaba sentada en la cama, vestida, con el cabello recogido y la mirada fija en la pared. No parecía cansada. Parecía decidida. No podemos seguir así, me dijo sin rodeos. Esto no es vivir. Yo asentí, aunque por dentro tenía miedo de lo que esa frase significaba. Habíamos pasado 2 noches en ese lugar prestado, un departamento pequeño, anónimo, sin fotos ni rastros. Nadie tocó la puerta, nadie llamó. Pero el silencio también pesa. A veces más que la amenaza. ¿Qué propones? Pregunté. Sofía respiró hondo. Voy a hablar. De verdad. Hasta el final. Tardé unos segundos en entender. ¿Con quién? Con la gente que me protegió la primera vez. Y si hace falta, con la justicia otra vez. Renzo ya no está cubriéndome. Y los que me buscan no van a parar solo porque yo me esconda. Me mostró el celular y lo encendió. Tenía varios intentos de llamada de números desconocidos, pero también uno guardado con un nombre neutro, contacto. Me explicó que era una abogada que había trabajado en el caso anterior, alguien que todavía le debía favores a la verdad. Si hago esto, dijo, pueden pasar 2 cosas. O esto se termina, o se pone feo de verdad. ¿Y yo? Pregunté, no como reclamo, sino como realidad. Sofía me miró, con una honestidad brutal. Si te quedas, te expones. Si te vas, lo entiendo. Esa fue la primera vez desde que la conocía que no intentó protegerme con medias verdades. Me dio la salida clara. Y eso, paradójicamente, hizo que quedarme fuera una decisión real. Me quedo, le dije. Pero no a ciegas. Todo. Desde ahora, todo. Ese mismo día llamamos a la abogada. La conversación fue tensa, corta, llena de silencios largos. La mujer no se sorprendió. Solo dijo algo que me dejó helado. Sabía que esto iba a pasar tarde o temprano. Nos explicó que el caso en el que Sofía había colaborado años atrás nunca se cerró del todo. Que varias personas quedaron fuera del expediente por falta de pruebas. Y que Renzo, aunque figuraba como colaborador, en realidad había jugado a 2 bandas. Protegió a Sofía hasta que dejó de convenirle. Si Renzo reaparece, dijo la abogada, no es por cariño. Es porque alguien quiere limpiar cabos sueltos. Le recomendó a Sofía presentarse voluntariamente, actualizar su declaración y entregar cualquier intento de contacto reciente. Incluido el audio, el papel del parabrisas y la visita al edificio. Eso implica exponerte, le advirtió. Pero también obliga a mover el caso. Y cuando el caso se mueve, algunos prefieren desaparecer. Colgamos y nos quedamos en silencio. Yo sabía que ese camino no tenía vuelta atrás. 2 días después, Sofía fue citada en una fiscalía de otra ciudad. Viajamos de madrugada. Ella iba callada, mirando por la ventana, como si repasara su vida en orden inverso. En un momento me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Yo no soy inocente, Iván. Pero tampoco soy quien ellos dicen que soy. En la fiscalía, Sofía habló durante horas. Yo no estuve presente todo el tiempo, pero cuando salió, estaba pálida y liviana a la vez. Como alguien que acaba de soltar una carga enorme aunque no sepa si sobrevivirá a la caída. Entregó nombres, fechas, ubicaciones. Contó cómo Renzo usaba su imagen de protector para controlar, cómo la ayudó a salir solo para asegurarse silencio, cómo la red seguía operando con otros rostros. Entregó también algo clave, una memoria USB que había guardado durante años sin atreverse a usar. Tenía copias de correos, transferencias, audios. Pruebas que ella ni siquiera sabía que tenía hasta que un día, por miedo, decidió no borrar nada. Eso cambió todo. A partir de ahí, las cosas se aceleraron de una manera que no parecía real. Movimientos judiciales, allanamientos discretos, nombres que empezaron a circular en voz baja. La abogada nos dijo que estuviéramos preparados para cualquier cosa, pero que, irónicamente, el mayor peligro suele aparecer justo antes de que todo se caiga. Y tenía razón. Una semana después, recibí una llamada. Número desconocido. Contesté por impulso. Iván, dijo una voz que no conocía. Dile a Sofía que Renzo quiere hablar. Solo hablar. Sentí rabia, miedo y una claridad extraña. No vuelvas a llamar, respondí. Todo lo que tenga que decir, que lo diga donde corresponde. La voz se rió, seca. Ella siempre fue más lista de lo que parecía. Tú solo estás en medio. Colgué. Bloqueé el número. Y por primera vez, no sentí que huir fuera la opción correcta. 2 días después, Renzo fue detenido. No por una gran redada televisada, no por un titular ruidoso. Cayó por algo pequeño, evasión fiscal, documentación falsa. Pero cuando cayó, empezó a hablar. Y cuando habló, arrastró nombres más grandes. La abogada nos confirmó que el caso se reabrió formalmente y que Sofía quedaba incorporada como testigo clave bajo protección reforzada. Esto no significa que el miedo desaparezca de un día para otro, nos dijo. Pero significa que ya no están solos. El hombre del edificio nunca volvió a aparecer. El auto gris dejó de rondar. El silencio cambió de forma. Ya no era una amenaza, era un descanso tenso. Pasaron los meses. Nos mudamos de ciudad, esta vez de manera legal, acompañados, sin cajas de zapatos escondidas. Sofía volvió a usar su nombre actual sin temblar cada vez que lo decía. Empezó terapia, no para olvidar, sino para aprender a vivir con lo que pasó sin definirse por ello. Nuestra relación no volvió a ser la de antes. Pero tampoco se rompió. Se transformó. Porque cuando atraviesas algo así, el amor deja de ser promesa y se vuelve elección diaria. Un día, mientras caminábamos por un parque, Sofía se detuvo y me dijo.
Si algún día te cansas de todo esto, no te voy a culpar. La miré y le respondí con la verdad más simple que tenía. No me enamoré de tu pasado ni de tu miedo. Me enamoré de cómo seguiste adelante incluso con eso encima. Hoy, años después, escribo esto desde una casa normal, con vecinos normales y problemas normales. Sofía duerme en la habitación de al lado. A veces todavía se sobresalta con ruidos fuertes. A veces yo también. Pero ya no vivimos escondidos. Aprendí algo que no enseñan en ningún lado, hay pasados que no se cuentan porque no son historias, son heridas abiertas que otros siguen tocando. Y amar a alguien así no es salvarlo ni condenarte. Es decidir, con los ojos abiertos, si estás dispuesto a caminar a su lado cuando el pasado deja de ser recuerdo y se convierte en presencia. Ahora sé por qué mi pareja evitó hablar de su pasado. Y también sé que enfrentarlo fue lo único que nos permitió tener un futuro.